Este martes 15 de noviembre del 2022, el expresidente Donald Trump se pronunció desde su lujosa residencia en Palm Beach, Florida, con el propósito de anunciar su candidatura para la presidencia de Estados Unidos, la cual se celebra para el año 2024. Esto tras someter los documentos necesarios ante la Comisión Electoral Federal. Anunció este tan esperado como a la vez polémico suceso, tras el desempeño de varios de sus candidatos que fueran derrotados en las elecciones de medio término y donde no llegó a consolidarse la llamada ola roja que esperaba. Cabe destacar que Trump es el único mandatario y magnate en enfrentar dos juicios políticos en la historia de Estados Unidos, y quien manifestó lo siguiente, cito textualmente: hace 2 años éramos una gran nación, y en 2024 volveremos a ser una gran nación nuevamente. El regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo. Hechos estos, luego de una semana que los votantes rechazaran a la mayoría de los candidatos del partido que él apoyó para las elecciones de medio término. Trump confiaba en poder usar los esperados buenos resultados del Partido Republicano como un trampolín para lanzar su campaña electoral y así tomar ventaja sobre otros aspirantes conservadores. Sin embargo, los demócratas consiguieron frenar la ola roja y retener el Senado, mientras la pugna por el control de la Cámara de Representantes sigue abierta. Los rumores sobre su posible candidatura habían ganado fuerza en las últimas semanas, en parte por declaraciones hechas por el propio expresidente Trump, ya que dio a entender que formalizaría su nuevo proyecto político durante un acto de campaña en Vandalia, Ohio, la noche del 7 de noviembre. Asimismo señaló lo siguiente, cito textualmente: haré un gran anuncio el martes 15 de noviembre, dijo ante una multitud entusiasmada. De igual manera, el 4 de noviembre en un mitin celebrado en Iowa, también dejó entender que intentaría regresar a la Casa Blanca, cito textualmente: para que nuestro país tenga éxito, sea seguro y glorioso, lo volveré a hacer muy probablemente. Por otra parte, dentro del Partido Republicano se mantiene el descontento, ya que Ted Goff, presidente de los conservadores en el condado de Washington, en Pensilvania, quien ha apoyado y defendido a Trump, dijo en su opinión: hay gente nueva, llegan caras nuevas y a veces tienes que cambiar con los tiempos, en referencia a que el expresidente debería dar un paso atrás. Más de 2 docenas de líderes estatales del Partido Republicano, funcionarios electos y otros miembros de la formación afirmaron en entrevistas que la fuerte implicación de Trump en la campaña de las elecciones de medio término ha perjudicado el desempeño en las urnas de los conservadores en estados péndulo como Pensilvania, en el medio oeste industrial y en Nevada, donde perdieron un escaño crucial para intentar hacerse con la mayoría. Las encuestas a pie de urna mostraron que Trump ocupaba un lugar destacado entre los votantes y que en muchas contiendas claves los electores terminaron rechazando a candidatos que él mismo había elegido. Tanto republicanos que lo apoyaron públicamente como republicanos que lo respaldaron de puertas adentro consideran cada vez más que Trump y el trumpismo son propuestas perdedoras de cara a las elecciones de 2024. Ahora bien, es importante mencionar que Trump no es el único republicano que está siendo culpado por los fracasos del partido en estas elecciones, ya que el líder del partido en el Senado, Mitch McConnell, y el senador por Florida, Rick Scott, presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional, también afrontan críticas por los candidatos que apoyaron,
y el dinero que gastaron en la campaña. El expresidente ha sido testigo de derrotas muy duras en contiendas en las que se había involucrado personalmente. Por otro lado, existe un sector conservador que pone en duda la capacidad del expresidente por volver a ganar. Si es Trump contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en Wisconsin, DeSantis ganaría, aseguró Brandon Schultz, expresidente del Partido Republicano de Wisconsin, refiriéndose a que el gobernador de Florida se ha posicionado como una alternativa para el 2024.